Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta presentación de cartillas de derechos humanos que organiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Como la mayoría de ustedes saben, la Comisión ha emprendido un esfuerzo por acercar los estándares internacionales a la población y a la fecha contamos con casi 30 cartillas de derechos humanos con los estándares de Naciones Unidas. El día de hoy les platicaremos de 3 en particular. Una que tiene que ver con el derecho a un aire puro, otra que tiene que ver sobre el derecho al agua y al saneamiento, y también una más que tiene que ver con las dimensiones de género para reducir los impactos del cambio climático. De estas 3, en particular, nos centraremos en la primera de ellas, y para ello se ha invitado a Dolores Barrientos, que es representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y agradeciendo la asistencia de todas y todos, y también solicitándoles y reiterándoles la importancia de que coloquen su nombre y organización o dependencia de la que nos acompaña, cedo el uso de la voz a nuestro presidente interino, el licenciado Luis González González. Adelante, maestro Luis. Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto poder coincidir en este espacio donde abordaremos temas importantes como son el aire puro, el agua y los problemas que enfrentan las mujeres en casos de desastre y de cambio climático. El objetivo de este evento es poder presentar las cartillas temáticas sobre los estándares internacionales de los derechos humanos, a respirar un aire puro, al agua y al saneamiento, así como a la lucha contra el cambio climático. El objetivo de las cartillas es poner a disposición de la población en general los estándares internacionales de los derechos humanos. En ese sentido, las cartillas incluyen contenidos muy simples, y se quiere también parciales, de los contenidos de los informes, de los procedimientos especiales, así como las observaciones generales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas. Es importante este esfuerzo de carácter, digamos, didáctico y de divulgación que la Comisión efectúa a través del Instituto de Estudios de los Derechos Humanos que preside Pablo Rojas, nuestro compañero Pablo Rojas. Y bueno, esto se conmemora dentro de la presentación de estas cartillas, es en conmemoración del Día Mundial de las Ciudades. En 2014, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial de las Ciudades, puso en relieve la importancia de que todas las partes interesadas y competentes, incluidas las autoridades locales, participen ampliamente en la promoción de la urbanización y los asentamientos urbanos sostenibles. La presentación de estas cartillas es entonces en este marco, el cual se conmemora el próximo 31 de octubre. Debemos entonces, en consecuencia, tomar conciencia de la construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles a fin de crear condiciones de vida seguras y saludables. Precisamente los medios de comunicación del día de hoy hablan sobre este crecimiento de carácter vertical, ¿verdad?, donde el Congreso del Estado está trabajando. Precisamente este año lleva por nombre la conmemoración del Día Mundial de las Ciudades, Mejor Ciudad, Mejor Vida. Parte del fundamento de esta declaración son los problemas que persisten en la materia, un proceso rapidísimo de urbanización en muchas partes del mundo, el aumento constante del número de habitantes de barrios marginales, los efectos negativos de la degradación ambiental, incluidos el cambio climático,
la desertificación y la pérdida de diversidad biológica en los asentamientos humanos y la creciente vulnerabilidad de los asentamientos urbanos y su vinculación con los desastres. El contenido de las cartillas que hoy se presentan son 3. Nos vamos de acuerdo a las personas expertas que ahora nos acompañen, a centrarnos en una de ellas, la que tiene que ver con el aire. Pero me gustaría platicar un poco sobre las otras 2. La cartilla de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Este documento, sumamente colorido, explica los derechos humanos desde la perspectiva de efectividad progresiva. Por un lado, se incluyen las recomendaciones para las autoridades a fin de cumplir con la obligación de utilizar al máximo los recursos disponibles de los recursos de que se disponen para respetar, promover, proteger y garantizar progresivamente los derechos al agua y al saneamiento. Por otro lado, esta cartilla presenta los estándares sobre los niveles mínimos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y seguridad de los derechos humanos a los que hemos hecho referencia. También en la cartilla, en la última parte, se incluyen las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento, en seguimiento a la visita oficial a México, las cuales tienen que ver con el fortalecimiento del marco jurídico, institucional y normativo, la mejora de los servicios de agua y saneamiento y la garantía de la información, la participación y la rendición de cuentas. Otra de las cartillas nos habla sobre las dimensiones de género para la reducción del riesgo en desastres ante el cambio climático. Esta cartilla se basa en la premisa de que las situaciones de riesgo se crecen con las desigualdades de género ya existentes y se agravan con las formas de discriminación. En este sentido, es necesario que las iniciativas relacionadas con la reducción de desastres y el cambio climático aborden los obstáculos estructurales que particularmente enfrentan las mujeres. En la cartilla se hace un recuento de los efectos del cambio climático y las situaciones de riesgo sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la educación, al acceso a la información, al trabajo, a la protección social, a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer refiere 3 principios que son necesarios en la consideración para la incorporación de la perspectiva de género, los cuales explican a profundidad y, como les digo, de una manera muy amena, muy didáctica en la cartilla. Y estos son la igualdad y no discriminación, la participación y empoderamiento y la rendición de cuentas y acceso a la justicia. La tercera de las cartillas habla sobre el derecho a respirar un aire puro. Nuestros invitados e invitadas van a abundar sobre esta cartilla que aborda los efectos negativos de la mala calidad del aire, que incluyen la contaminación del aire exterior e interior, el detrimento de la salud humana, los daños en la agricultura, la biodiversidad y los ecosistemas, así como la contaminación atmosférica y el cambio climático. En este documento se precisa el impacto desproporcionado
sobre las mujeres, la niñez, las personas mayores y las personas en situación de pobreza. Se incluyen las recomendaciones de la Relatoría Especial a las autoridades de vigilar la calidad del aire y sus efectos sobre la salud humana, evaluar las fuentes de contaminación atmosférica, informar a la población sobre la calidad del aire, establecer legislación, reglamentos y normas sobre la calidad del aire y ponerlas en práctica, así como elaborar planes de acción en la materia. Seguramente, entonces, lo que vamos a escuchar es los contenidos de esta última cartilla, pero no quise pasar por alto las dos que hoy también se presentan en el portal de Internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y Pablo, por favor, continuamos con el programa con nuestros invitados. Muchas gracias, maestro Luis, por este mensaje que hoy nos ha dado con esta presentación sintética, ¿no?, del contenido de las cartillas. Y bueno, pues quiero ahora presentar a nuestra invitada en esta tarde. Ella es la señora Dolores Barrientos Alemán. Se desempeña como representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde el 2011. Durante su mandato, la señora Barrientos ha diseñado e implementado importantes proyectos relacionados a la conservación de la biodiversidad y el combate a la pobreza, cambio climático, manejo sostenible de sustancias químicas y la promoción de energías renovables. Asimismo, Dolores ha impulsado la iniciativa de economía verde en los diferentes sectores del país. Adicionalmente, la señora Barrientos ha participado activamente en el proceso de reforzamiento del marco legal ambiental de México a través del impulso de nuevas leyes como la Ley General de Cambio Climático 2012 y la Ley de Transición Energética 2015, que promueve las energías renovables. A partir de 2020, la señora Barrientos también está a cargo del programa de trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Guatemala. Anterior a su responsabilidad en las Naciones Unidas, la señora Barrientos se desempeñó como especialista senior en cambio climático y la energía limpia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Durante el inicio de su vida laboral, Dolores Barrientos construyó una sólida carrera profesional en el área de finanzas internacionales en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, realizando una gran diversidad de operaciones financieras con la banca internacional y organismos financieros multilaterales, así como emisiones de deuda en los mercados internacionales de capital. Señora Dolores Barrientos Alemán es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Cuenta con una licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en donde obtuvo mención honorífica y una maestría en Administración Pública de la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Pues sin mayor preámbulo y solicitándole a nuestra invitada de hoy que nos señale y nos puntualice las principales recomendaciones de Naciones Unidas para garantizar el derecho a un aire puro, pues le cedemos el uso de la voz. Adelante, Dolores. Muchas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, al comisionado González, muchísimas gracias por la invitación, a Pablo Rojas, que es un joven entusiasta a cargo del Instituto de la Comisión. Agradezco muchísimo la invitación. Precisamente, bueno, estas cartillas que están ahorita presentando, pues tienen una gran pertinencia en el tema de los derechos humanos, porque imagínense en qué mundo viviríamos si todas las personas que habitamos el planeta pudiéramos tener la posibilidad de respirar aire limpio, de tener suficiente agua y agua limpia y de tener alimentos sanos, porque también ahí está una fuente de contaminación muy fuerte por el uso de plaguicidas o por nuestras dietas en el sistema alimentario ya global, en donde pues muchas personas tienen una dieta con alimentos procesados, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros luchamos
por nuestros derechos tan básicos como respirar aire limpio, tener agua suficiente y limpia y tener disponibilidad y conocimiento de lo que estamos alimentando, y que cada vez más podamos tener una disponibilidad de alimentos sanos, pues yo creo que estaríamos en un mundo totalmente diferente y tal vez alcanzando mayores niveles de bienestar y de desarrollo, ¿no? Yo me permití hacer una presentación. Pablo, no sé cuánto tiempo puedo tener para la presentación. Sí, en esta primera intervención, Dolores, 10 minutos y después ya iniciaríamos el diálogo con las personas invitadas. Ok, perfecto. Bueno, me voy a ir muy rápido. Yo creo que 10 minutos no va a ser suficiente. ¿Pueden ver la presentación en la pantalla? Sí. Ok. Bueno, básicamente el primer nivel o la primera problemática cuando estamos emitiendo esos gases de efecto invernadero a la atmósfera y que pues ahí se quedan, es la contaminación atmosférica, ¿no? Es ese efecto que nosotros hacemos a nivel prácticamente de las ciudades y unos metros hacia arriba, en donde se concentran todos estos contaminantes que le denominamos criterio, ¿no? Pero después esos contaminantes van a llegar pues a la atmósfera y están provocando lo que conocemos como el cambio climático. Nada más para que ustedes sepan, la acumulación de esos gases de efecto invernadero ya al 4 de junio, de acuerdo a estadísticas del observatorio NOAA en Hawái, ya llegaron a 416 partes por millón, lo que significa que si seguimos emitiendo estos gases en 10 años, más o menos en la década del 2030, vamos a llegar a 450 partes por millón. Y a lo mejor a ustedes esa cifra no les hace mucha lógica, pero tiene toda la lógica del mundo. Si llegamos a los 450 partes por millón en el 2030, pues estaríamos teniendo mayores sequías, mayor incremento en el nivel del mar, mayores ciclones y huracanes en todas las costas de todas las regiones del planeta. Muchas de las especies ya no van a poder resistir estos cambios de la temperatura en ecosistemas terrestres o en los mares y océanos, y seguramente la raza humana o la humanidad, el ser humano ya va a empezar a caminar sobre una senda de la extinción. Tan grave es esto, y por eso nosotros en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales ya le hemos llamado como emergencia climática. Si no hacemos nada, no sé, ustedes han visto las estadísticas, cuánto ha costado esta crisis COVID-19 en la economía global. Digamos que ha costado una caída a lo mejor de una contracción de 10 puntos, ¿no? De 10%. Bueno, esto, si no hacemos nada, en 2100 podría costar 8 veces la economía global. O sea, estaríamos viviendo prácticamente en un escenario de destrucción. Y eso es precisamente lo que no queremos, ¿no? Rapidísimo, la contaminación atmosférica está afectando a más del 90% de la población del mundo, en donde todos nosotros, o ese 90%, vivimos con mala calidad del aire. Es uno de los principales retos ambientales y de salud que enfrenta la humanidad. Son 7 millones de personas que mueren cada año debido a la mala calidad del aire. 1 de cada 10 muertes a nivel mundial se atribuye precisamente a la contaminación atmosférica, y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver el porcentaje de estas enfermedades cerebrovasculares, cardiopatías, pulmonares, cáncer de pulmón y neumonía. Esas son las enfermedades que causa la contaminación. En Naciones Unidas, con la OMS y PNUMA, que es mi programa, estamos promoviendo la campaña Respira la Vida, que precisamente da mucha información a gobiernos nacionales, estatales y locales
de cómo podemos comunicar mejor este gran reto de salud y ambiental. En México ya tenemos 25 adhesiones desde estados, municipios, empresas, ONGs y universidades. Me voy muy rápido. Esto ya lo comenté, son 7 millones de personas las que mueren. Eventualmente el costo de las muertes prematuras para la economía también es muy alto. Se ha cuantificado ya en 225,000 millones de dólares al año. Cada que un niño o un adolescente o un joven muere por causa de la contaminación, ese costo todavía es muy alto porque su expectativa de vida era muy larga. Entonces, para la economía es un monto muy, muy alto y pues es una desgracia, ¿no? Hay otras enfermedades que se han evidenciado que están relacionadas a la contaminación del aire, como el Alzheimer. Ha habido estudios en México y también en China en donde nos dice que hay una correlación muy fuerte entre las personas que viven con mala calidad del aire y que eventualmente pueden tener Alzheimer hacia el final de su vida. Reduce la contaminación, los años de vida. Como comentaba el comisionado, los niños y niñas y las personas mayores y las personas que trabajan en la calle son las personas pues con mayor vulnerabilidad a todos los impactos de la contaminación del aire. En América Latina son más de 100 millones de personas que estamos expuestas a contaminación del aire. Hace unos días el Instituto Nacional de Salud Pública, con el que trabajamos fuertemente sobre este tema, pudo publicar un estudio en donde nos dice que evidentemente también respecto a COVID-19, las personas más vulnerables de las vulnerables son las personas que viven en ciudades altamente contaminadas. Y bueno, yo los invito a leer, lo pueden buscar en redes sociales y en la web. Este estudio que salió hace unos días del Instituto Nacional de Salud Pública, se habla de las urbes mexicanas más contaminadas, de acuerdo a este estudio: Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Mexicali, Tula y Salamanca. Entonces, para que ustedes sepan que yo creo que para Nuevo León, en términos de desarrollo, el reto más importante que tiene Nuevo León no es el económico, porque afortunadamente les va muy bien. No es el social, porque afortunadamente hay altos niveles de empleo, altos niveles de educación. Hay pocas personas que viven en pobreza en Nuevo León. El gran reto de desarrollo que tiene Nuevo León, y lo repetimos año tras año, es la contaminación del aire, ¿no? Porque no importa que uno pueda vivir con grandes niveles económicos y de educación, si estamos reduciendo nuestra expectativa de vida porque vivimos pues con la nube negra todos los días, ¿no? Como es el caso de la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, las recomendaciones, yo creo que hay muchas recomendaciones, me voy a ir muy rápido, y esto lo hemos dicho en muchos foros en Nuevo León. Uno es que la contaminación atmosférica no respeta edad, nivel socioeconómico, partido político, y que requiere una acción colectiva. No es posible que solamente un sector de la sociedad esté haciendo algo y los demás estén complacientes y observantes. Tenemos que hacer que todos los sectores de la sociedad hagan algo, desde el gobierno federal, estatal, municipal, partidos políticos, sector privado, sociedad civil, universidades, medios de comunicación. Por el otro lado, el otro mensaje es la gobernanza con visión de cuenca. ¿Por qué? Porque en la zona metropolitana de Monterrey, al igual que otras cuencas atmosféricas, pues hay diferentes divisiones políticas, ¿no? Ya sea estados o municipios. No va a ser posible que si un municipio
pueda hacer todos los esfuerzos por combatir la contaminación del aire y los otros municipios no hagan nada, ese esfuerzo individual pues se neutraliza porque se vive en una cuenca atmosférica. Y por eso es importante pensar en que a través de todos estos municipios se pueda dar la constitución, ya sea de una comisión, de un instituto, de una institución que pueda servir para controlar precisamente el problema de la contaminación del aire y que sea una institución que esté como un paraguas o una sombrilla del gobierno del estado, de los municipios, de todos los sectores de la sociedad y que tal vez tampoco tenga ciclos de decisión tan cortos como los ciclos políticos en los gobiernos locales. Por el otro lado, por ejemplo, algunos casos que aquí se los voy a dejar en la presentación para no entrar a detalles de esa gobernanza que va más allá de un municipio o de varios municipios o de varios estados, es por ejemplo el caso de California, en donde tienen este tipo de gobernanza para poder resolver un problema que va más allá de las áreas geográficas políticas. También en el caso del Valle de Aburrá en Colombia, que es donde está Medellín, también tienen muchísimos años tratando el problema de una manera mucho más regional a través de un organismo que incluso ha visitado Monterrey varias veces, que se llama Metropol, y que es un organismo que gestiona de una manera muy importante la contaminación, la industria, el transporte, las mediciones, etcétera, ¿no? El otro ejemplo es el gran ejemplo global. En los últimos 10, 20 años, Beijing en China ha bajado sustancialmente los niveles de contaminación y bueno, eso ha sido gracias a programas que tienen de mediano y largo plazo, sistemas de gestión, incentivos económicos, sistemas de monitoreo súper reforzados, reducción de emisiones de fuentes de carbón, de emisiones vehiculares, un control muy intensivo y un plan de desarrollo de aire limpio al mediano plazo, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer, de poder planear del mediano a largo plazo, como lo hizo Beijing, por ejemplo, ¿no? Y como también lo hizo la Ciudad de México en los años 80, 90, la Ciudad de México fue un gran ejemplo de cómo se pudo combatir y controlar la contaminación del aire. El otro tema son los cinturones verdes. En la medida en que tengamos una mayor cobertura forestal, en esa medida todo esta contaminante que viene en polvo mezclado con hidrocarburos, etcétera, y que son esas partículas pequeñas, las 2.5 y las 10, en lugar de que se vayan directamente a nuestros pulmones, esos cinturones verdes nos ayudan a que esas partículas se queden ahí, ¿no? Entonces, esa conciencia colectiva de que sí, Monterrey necesita más áreas verdes es algo súper urgente, ¿no? Por el otro lado, bueno, estos cinturones, algunos ejemplos en Alemania, en la misma China, desarrollar mayores capacidades en el equipo de monitoreo y desarrollo de las capacidades de personal en Monterrey, ¿no? Tener ese tipo de alianzas con instituciones internacionales como el Clean Air Institute, la Organización Mundial de la Salud, la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, o el Instituto Nacional de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Salud Pública. Todos estos institutos están estudiando todos los días, de acuerdo a sus áreas de interés, los problemas relacionados con la contaminación. Crear un fondo verde o un fondo ambiental, ¿no? Así como se puede crear esta comisión o esta institución que va más allá, que puede ir más allá de los gobiernos estatales y municipales, también se puede crear este fondo verde en donde los impuestos por verificaciones, contribuciones,
etcétera, pueden ir acumulándose en este fondo y que este fondo al mismo tiempo empiece a financiar precisamente proyectos de industria limpia, energías renovables, mayor transporte público, renovar parques vehiculares de municipios, de gobiernos, de empresas, etcétera. Todo ese financiamiento puede salir de un fondo metropolitano ambiental. Por el otro lado, campañas de educación ambiental son bien importantes. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado es que, por ejemplo, en Monterrey no hay, por ejemplo, un plan de contingencia cuando se llega a niveles muy altos de contaminación atmosférica y que hay que parar industrias y hay que decirle a los niños y a los estudiantes no salgan, quédense en las escuelas o no salgan porque los niveles son muy altos. Ahí falta reforzar ese plan de contingencia a través de la comunicación, porque eventualmente se da a posteriori, ya que respiró la gente todos esos altos niveles de contaminantes. Entonces, sí tenemos que tener un reforzamiento en ese caso, ¿no? Actualizar el marco regulatorio también con planes de contingencia, descentralización de la actividad industrial. Esto no le gusta a nadie, ni en Nuevo León, ni en muchos lugares del planeta, pero una de las grandes soluciones para poder bajar los altos niveles de contaminación en China, en la India y en muchos otros lugares ha sido descentralizar esas actividades industriales, ¿no? El engomado, cobro en zonas restringidas por horarios, prohibición de algunos vehículos contaminantes como diésel. Todavía tenemos esos camiones que tienen una vida útil ya vencida de 20 o 30 años quemando diésel en las calles, ¿no? Esa es una fuente de contaminación muy alta. Impuestos verdes, promover la movilidad eléctrica, que eso nosotros lo estamos haciendo en Chile, en Colombia, en Brasil, en Costa Rica, en Panamá, y ya lo estamos empezando a hacer en México de parte de mi trabajo en el PENUMA. Ya hablamos de la descentralización de las actividades industriales, en movilidad sostenible, mayores inversiones. Yo tuve la fortuna de vivir en Monterrey a finales de los años 80 y me acuerdo que se había inaugurado la primera línea del metro, ¿no? Y fue todo un acontecimiento cuando yo vivía como estudiante en Monterrey. 30 años después, o sea, Monterrey tuvieron que pasar 30 años para que hubiera una segunda línea del metro. Yo creo que eso nos dice muchísimo de la falta de política pública en este tipo de situaciones, ¿no? La movilidad sostenible, como les comentaba, hay muchos países que ya están prohibiendo en el 2030, 2035, 2040, ya en esos países no se va a vender coches con motor a gasolina o diésel, prohibido. Ya todos van a ser coches eléctricos. La última noticia la tuvimos de California hace un par de semanas. California pasó esta ley. Para el 2035, los coches nuevos en California todos van a ser eléctricos, pero California no fue el primero. Ya hace algunos años, países como Noruega, Dinamarca, Alemania, Islandia, Irlanda, Israel, Holanda, Francia, Taiwán, Reino Unido, ya tienen el plan de eliminar de sus calles y, bueno, de la venta de coches nuevos, los coches con motor a gasolina. Aquí del lado derecho pueden ver el mercado de los coches eléctricos, por supuesto China, que ahorita pues es el líder en las tecnologías limpias, tanto en transporte como en generación eléctrica. Vean China, Estados Unidos, Noruega, etcétera. No traje este indicador, pero México es líder en el mercado latinoamericano de coches híbridos. Ahí México tiene la delantera en toda la región latinoamericana, pero todavía en los eléctricos no. Como por ejemplo la ciudad con estos fondos verdes puede empezar a incentivar que los taxis con alguna ayuda económica, los taxis de las ciudades sean híbridos o eléctricos, entonces que ya no haya circulando y que tienen un mayor uso intensivo, pues los servicios de taxis que todavía queman
gasolina, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las ciudades también que están eliminando los automóviles normalmente en las zonas céntricas de las ciudades, que solamente es el peatón o las bicicletas o coches pequeños eléctricos? Pues ya hay una lista interminable de ciudades que están planeando en ese sentido. La prohibición de vehículos de diésel por ser altamente cancerígeno se dio desde hace ya alrededor de 10 años en muchas ciudades también. Este es el ejemplo de la Ciudad de México, aún y cuando el transporte público es casi el 70% del transporte en la ciudad, pues imagínense el problema todavía fuerte de contaminación que tiene la ciudad. Las regulaciones por zonas, como el caso de París, es importante esas zonas verdes. 160 ciudades tienen proyectos ya de movilidad eléctrica a nivel mundial. Ciudad de México, bueno, este es el mercado esperado al 2030, aunque esta expectativa quedó un poco retrasada porque el mercado todavía va a ser mayor en 10 años de coches eléctricos. Las energías renovables, yo creo que en Monterrey a nivel de casa habitación se está dando una reconversión muy fuerte a energías renovables porque los consumos de las casas en Monterrey por el clima son muy altos. Entonces ya quien esté pagando al mes más de 2,000 pesos de energía eléctrica ya puede tener sus paneles solares y que ese costo de la inversión puede tener un retorno de 4, 5, 6 años. O sea, ya es non-brain, como decimos, no tener paneles solares en una región como Nuevo León. Y si nosotros vemos las estadísticas de ese tipo de venta de paneles solares a industria pequeña y a casa habitación, Jalisco y Monterrey están teniendo crecimientos impresionantes. Sin embargo, en Nuevo León, los que están atrasados son las industrias, porque las industrias todavía están consumiendo una electricidad muy sucia y tienen que hacer una reconversión. Y saben que la energía más barata en todo el mundo es la energía solar. Ahorita las grandes inversiones de energía solar, también la eólica es la más barata que cualquier hidrocarburo, esas dos, pero la solar es impresionante cómo ha caído los precios. Aquí están las inversiones, todavía aparece México. Desafortunadamente, las políticas actuales pues no son favorecedoras a las renovables. Esperemos que haya una rectificación en ese sentido porque es economía, ¿no? Prácticamente. Y las tendencias son que todos los países en estas recuperaciones de paquetes verdes, todos los países están haciendo grandes inversiones en energía solar y eólica y en movilidad eléctrica porque las tasas de interés tan bajas derivado de esta crisis económica por causa de COVID está haciendo que en muchos lugares haya tasas tan bajas que también esas inversiones son cada vez mayores. El año pasado las energías renovables generaron 12 millones de empleos. Estos empleos son mejor pagados y son más equitativos. En las estadísticas que tenemos, más del 30% de esos empleos son para mujeres. Entonces, eso es desarrollo sustentable. Los planes de economías cero carbono, ahí están. Esta semana, el lunes, Japón, una de las principales economías del planeta, nos anunció que para el 2050 su economía va a ser cero emisiones de carbono. Y ese es un mensaje súper fuerte, ¿no? Y bueno, al final nada más yo quisiera, hablando de cuáles son los grandes retos para Nuevo León en términos de desarrollo y desarrollo sostenible, yo en todas mis presentaciones pongo que es el caso de Nuevo León. ¿Por qué? Porque como comentaba, afortunadamente del pilar económico y el pilar social, Nuevo León pues le va muy bien, pero desafortunadamente el pilar ambiental de estos 3 pilares del desarrollo sustentable pues estamos mal y pues y el efecto de que hay mucho por hacer es la contaminación del aire. Y bueno, imagínense que en el centro
del desarrollo sostenible y de todas estas prioridades, todos ustedes, desde la parte de derechos humanos, de la parte industrial, de la academia, de la parte social, de la parte del sector privado y del gobierno, digan, reconocemos que tenemos que poner en el centro de nuestra agenda de desarrollo que tenemos que garantizar una vida saludable, lo que nos dicen los derechos humanos y lo que nos dice la cartilla que hoy la Comisión Estatal está promoviendo. Y si ponemos en el centro eso, podemos cumplir de alguna manera otros objetivos de desarrollo sustentable, mayor crecimiento y empleo, ecosistemas terrestres con mayores y mejores coberturas, más energías renovables, hacer la ciudad más sostenible, mayor transporte público, mayores espacios peatonales y para movilidad no motorizada, hacer que las industrias de Nuevo León tengan un plan tal vez de moverlas hacia otros municipios y que sean industrias más limpias, el cambio climático, la educación y la comunicación. Entonces, imagínense que en los programas estratégicos del gobierno estatal, de los municipales y de toda la sociedad, tengamos esto como un gran objetivo para Nuevo León. Y bueno, con eso termino todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores Barrientos, por la información que nos compartes, por todas estas láminas que nos has mostrado y que reflejan una realidad que es obviamente necesaria de atender para no vivir los efectos que nos has mencionado. Siguiente, vamos a abrir un espacio, el tiempo lo tenemos obviamente reducido, pero lo vamos a tratar de ajustar a lo siguiente. Hay algunas personas que las hemos contactado también para que hagan algunas opiniones y también abriremos el micrófono a quienes nos acompañan en esta tarde. Entonces, por aquí también está Alfonso del Observatorio de Calidad de Aire y quisiera invitarte también, Alfonso, si nos puedes hacer algún comentario sobre lo que hoy Dolores nos ha compartido. Por favor, no más de 4 minutos para poder ajustarnos con el tiempo. Yo por aquí, si me permiten, a todas las personas les estaré marcando aquí una seña para ajustarnos y participar la mayoría de los que estamos aquí presentes. Adelante, Alfonso, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Quiero también agradecer a Dolores todo el apoyo que nos ha dado ya por más de 7, 8 años. Hemos tenido muy buen vínculo con ella desde antes que se constituyera el observatorio y bueno, obviamente estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho porque eso es lo que han hecho las ciudades en el mundo para salir de los problemas de contaminación atmosférica. En el área metropolitana de Monterrey efectivamente tenemos un problema grave que tiene diferentes aristas. En primer lugar, aunque todo radica en la gobernanza, porque cuando no tienes una gobernanza, cuando no tienes una institución que tenga la capacidad y que tenga el compromiso serio de modificar la inseguridad o un problema de salud, o en este caso, el problema de mala calidad del aire, pues es muy difícil, aunque ya estemos convencidos de que se está violando el derecho a la salud, que se está violando el derecho a un medio ambiente sano, que se está violando el derecho a un aire limpio, que se viola el derecho al acceso de información en muchas de las ocasiones, pues no pasa nada porque los ciudadanos seguimos dependiendo de que las autoridades hagan lo que tienen que hacer y muchas veces no solamente no hacen lo que tienen que hacer, porque si vemos lo que le corresponde al municipio realizar, que está enmarcado a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pues no lo están haciendo y no pasa nada, ¿no? La mayoría de ellos. Y luego, si vemos lo que le toca al Estado, que le toca, por ejemplo, regular el tema vehicular, pues tampoco lo hace y no pasa nada, ¿no? Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tampoco hace lo que tiene que hacer y la CEA pues tampoco tiene suficiente personal y la Profepa tampoco y entonces digamos que es una obviedad de afectación a los derechos de las personas, pero la realidad es que si no existe
una gobernanza enfocada, comprometida y capaz de resolver esos problemas, difícilmente lo va a hacer. En México tenemos la experiencia de Ciudad de México que ha funcionado, pero ¿por qué funciona Ciudad de México? Porque ahí está el gobierno federal. En su momento recordemos que también los regentes pues eran parte del gobierno federal y la población llegó a tal grado la contaminación en la Ciudad de México que era la ciudad más contaminada del mundo. Lo que hoy en día es Nueva Delhi o Beijing o otras ciudades mucho más contaminadas que las mexicanas, esa era la Ciudad de México y la sociedad presionó tanto que tuvieron que hacer lo que normalmente se hace, se cerró la refinería de Azcapotzalco, se invirtió en el transporte público, etcétera. Una serie se mejoraron los combustibles, etcétera, ¿no? Pero acá nos encontramos en una fase donde todavía no hemos pasado, digamos, ese punto de inflexión, porque la sociedad estaba todavía sin la información. Nosotros hemos estado trabajando mucho para proporcionar información. Hoy en día subimos, el día de hoy, una publicación donde el 15% de los fallecimientos por COVID-19 en el mundo se atribuyen a la mala calidad del aire, específicamente a la concentración de partículas menores a 2.5 micras como promedio mundial. Entonces, Alfonso. Gracias. Sí. Estamos ante una situación donde tenemos malos combustibles, tenemos diésel con 500 partes por millón, tenemos gasolina que se evapora más que la gasolina de Ciudad de México. No tenemos tenemos 3 ProAires que no se han ejecutado en 3 administraciones diferentes y por eso hace un año llevamos al Congreso del Estado una propuesta, 35 organizaciones para crear la Comisión Estatal de la Calidad del Aire, que es un órgano de gobernanza como el que estaba hablando Dolores anteriormente, que esperamos antes de que termine estas sesiones del Congreso Estatal se pueda aprobar para tener, así como cuando había un alto índice de violencia, se creó fuerza civil exprofeso para detener eso, que tengamos una instancia gubernamental capaz, comprometida y que pueda resolver y aplicar los programas que se tienen que llevar a cabo para mejorar la calidad del aire que respiramos en el área metropolitana. Gracias. Gracias, Alfonso Martínez, por este mensaje que también complementa un poco el mensaje que estaba haciéndonos Dolores. Bueno, pues ahora también quiero ceder el uso de la voz también hasta por tres minutos a Laura Chaubet. Ella es del Comité Ecológico Interescolar y posteriormente también nos ha pedido el uso de la voz Juan Ramos de Quinto Poder. Entonces, si alguien más quiere usar la voz, también en el chat, por favor, solicitarlo. Tenemos también, Laura, 3 minutos para tu participación, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me pidieron que les platicara un poquito de esta demanda que hicimos el 22 de junio pasado en respuesta a la política de combustibles fósiles que promovió el gobierno federal. Hicimos entrega en la Ciudad de México por parte del Comité Ecológico Interescolar, Padres por el Futuro de Monterrey, y Yo Respiro Monterrey, con apoyo del despacho Sánchez de Aníes de Terry, y 7 organizaciones de la sociedad civil, y más de 1,300 ciudadanos de Nuevo León, incluyendo más de 200 niños y niñas, esta demanda con la intención de frenar la política que apoya los combustibles fósiles y que detenga o que disminuya la participación de las energías limpias. Así que decidimos hacer esta demanda y fue admitida ante el juez el 1 de julio del 2020 y el juzgado de primero distrito la aceptó, concedió la suspensión de los actos reclamados. Sin embargo, es importante destacar que este juez desestimó las más de 1,300 firmas por parte de las personas físicas. Se aceptaron
firmas de las personas morales. Ahora, pero ¿puedes no subir un se- poquito no la se voz, por aceptaron favor? Subir un poquito Sí, la voz. perdón. Sí, ¿Me escuchan? ¿Así mejor? sí, claro, mejor. ¿Sí? Sí, Ok. Se desestimaron más de 1,300 firmas de estas personas físicas. Se aceptaron solamente las firmas de las personas morales y estamos en la lucha de que se acepten porque los más afectados en realidad somos estas personas, ¿no? Que firmaron 1,300 madres de familia, niños y personas mayores que son los más afectados por esta contaminación del aire. El Comité Ecológico Interescolar lleva 3 años trabajando en hacer concientización y políticas que ayuden a la mejora de las condiciones del aire que respiramos en Nuevo León. Si alguien quisiera participar con nosotros, siempre es bienvenido. muchas gracias, Laura. Y bueno, qué bueno que nos comentas de esta experiencia y que, bueno, ojalá nos puedas seguir compartiendo otros datos también. Aprovechen el chat para hacer redes de colaboración y poner sus datos si así lo desean. Gracias, Laura. Y bueno, también nos pidió el uso de la voz Juan Ramos, de Redes Quinto Poder Idea, y posterior a él le daríamos el uso de la voz a Elías Martínez, también, que nos ha solicitado el uso de la voz. Tenemos hasta 3 minutos. Adelante, Juan. Se metió ahí algo raro. Yo solamente quisiera hacer un comentario sobre lo expresado anteriormente por el director del OCAM. Me parece muy grave poner como ejemplo a Fuerza Civil de un instituto que se creó para algo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene documentado que es la institución que más violenta derechos de las personas en este estado. Así fue en el último informe que nos invitaron. Está catalogada como el instituto que más violenta derechos humanos de las personas, y recientemente tuvimos un caso que derivó ahí en una agresión discriminatoria de que mataron a 3 albañiles provenientes del estado de San Luis Potosí. Y sobre el comentario de la doctora Dolores Barrientos, yo estoy viendo aquí la cartilla donde habla sobre el tema de la industria, y yo quisiera, no sé, preguntar, además de California y Colombia, digo, China, no sé si estaría bien también aplicarlo, porque es un país que también violenta derechos humanos. Parece que lo dejamos siempre fuera del tema. Me parece muy pertinente mencionarlo cuando estamos convocados por el órgano garante de los derechos humanos en el estado de Nuevo León. Y habló también del tema de la descentralización. Aquí tenemos, además de el tema de la normativa, pues parece que hubiera una protección de facto a la industria, porque nadie se quiere meter con la industria. La ley de equilibrio ecológico tiene muy claras las facultades de cada órgano de gobierno, y hemos documentado nosotros que en los últimos 20 años, por ejemplo, la Profepa ha tenido 4 inspectores para todo el estado de Nuevo León, ¿no? No sé qué ustedes han visto desde el área de Naciones Unidas, porque esto lo que nos habla a nosotros es una protección u omisión de la autoridad al ni siquiera revisar. Estamos hablando aquí que reduzca o elimine las emisiones contaminantes, cuando también les podríamos solicitar que hagan lo necesario para que sus procesos sean menos contaminantes. Es decir, no podemos llegar aquí a mover a Ternium del centro de la ciudad, porque esto costaría millones y millones y millones de dólares, pero ¿qué tal si comienza con otros procesos diferentes? Entonces, el comentario sería, doctora Dolores Barrientos, si ustedes tienen alguna observación sobre eso. Y recientemente me incorporé al Consejo Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y sí tienen un tema de cuando hay una cosa de contingencia, ¿verdad? Se está perfeccionando y demás, pero usted lo mencionó en negativa, y sí lo tienen. De hecho, lo dan a conocer a través de los medios de comunicación. No tengo el tema completo, pero desde febrero de este año está operando en la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Ahorita cederemos el uso de la voz a la doctora Dolores. Tenemos una participación de Elías, y bueno, también Alfonso quiere hacer un comentario adicional. Elías, adelante hasta por 3 minutos, por favor. Su micrófono está cerrado. Si gusta, Elías, abrir el micrófono. Adelante, gracias. Yo soy en forma individual, no te represento a ninguna organización, pero sí me interesa el tema, lo he escuchado, y me gustaría que, no sé si las comisiones estatales de derechos humanos o qué organización hablaran con la CNDH para que
a su vez hagan presión con el gobierno federal, porque tengo entendido que el gobierno federal no está de acuerdo con la energía renovable, que es paneles solares y eólica, todas las que vienen de más, sino por el contrario, como que quiere darle más fuerza a la Comisión Federal de Electricidad para que siga generando más energía, más contaminación y obviamente más ingresos para la federación. Y aparte, quiero ver sobre las industrias, o por ejemplo aquí en Nuevo León, no sé si todavía estén usando, hay algunas industrias que tienen conductos o instalaciones de oleoductos, pues, que utilizan el aceite para generar energía o para sus hornos, no sé, y pues genera más contaminación ambiental esto. Es mi aportación. Gracias. Gracias, Elías. Ahorita le cedemos también el uso de la voz a la doctora Dolores para que conteste. Alfonso, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Para contestar a lo que decía Juan Manuel, quizás no me expliqué bien, pero yo no sé dónde vivía Juan Manuel el 2010 o el 2011 cuando las bandas criminales tenían a la ciudad completamente tomada. Entonces, en ese tiempo lo que se hizo fue que hubo un consenso de que se requería algo específico para que pudiera controlar esa inseguridad, ¿verdad? Si ya algunos elementos se han desviado, pues es otra cosa, pero ese es el ejemplo. O sea, cuando tú tienes un problema que no se puede resolver con lo que tienes, pues tienes que crear algo profeso para que lo resuelva, ¿no? Obviamente cuidar que luego funcione bien. Gracias. Muy bien, pues gracias a todas y todos. Les seguimos insistiendo a que nos señalen de dónde nos acompañan en el chat de la sesión. Y bueno, ahora quiero ceder el uso de la voz a nuestra invitada Dolores Barrientos, pues para que también nos haga un comentario y también intente pues dar respuesta a algunas de las inquietudes que hoy se han planteado y que nos han expresado también en nuestro auditorio. Adelante, Dolores. Gracias. Bueno, básicamente tenía 3 comentarios. Juan Manuel, dijiste que estabas en el gobierno estatal, ¿verdad? No, yo trabajo en una organización de la sociedad civil. La Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene un órgano que es un Consejo Consultivo Ciudadano. Entonces, ahí es donde nos invitaron a partir de hace poco. Y entonces, cuando no lo invitan, pues pregunta qué están haciendo. Ok, perdón, pensé que trabajabas. No. Alfonso fue el que trabajó en el gobierno. Sí, pensé que trabajabas en esa secretaría. Bueno, básicamente, pues sí, eventualmente China puede tener problemas, como ustedes que son expertos en derechos humanos. Mi presentación está relacionado solo y exclusivamente a el desarrollo de las energías renovables, a cómo se ha combatido la contaminación atmosférica en Beijing, y para nada mi ejemplo se relacionaba a cómo China puede tener sus políticas de derechos humanos. Entonces yo creo que ahí sí debemos de tener pues una claridad en ese sentido, ¿no? Mi presentación está totalmente enfocada en temas técnicos que en este momento con la contaminación del aire no tenían ninguna relación con los derechos humanos. La gobernanza, el sistema de alerta temprana, me comentas que de acuerdo a la información que tú tienes, hay un sistema de alerta o de contingencia cuando hay altos niveles de contaminación del aire. Eso es lo que entendí. Creo que sí, me informa la Secretaría de Sustentabilidad de Nuevo León que es un sistema nuevo que apenas aprobaron, creo que en febrero de este año. Bueno, desafortunadamente por el distanciamiento social no sabemos si es efectivo o no, porque no tenemos a las personas en las calles, ni a los niños, ni a los estudiantes en las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente sí existía, pero eventualmente necesitamos saber si es efectivo. En el pasado, la información que teníamos es que no era efectiva. Si ahora lo reforzaron, muchísimas felicidades, pero no se va a ver su efectividad
hasta que los niños no estén en clases y se pueda implementar, ¿no? Y en cuanto a la gobernanza, sí, totalmente de acuerdo. En los últimos, desde el 2014, nosotros y todo mundo sabemos que el presupuesto federal para el sector ambiental ha caído dramáticamente, o sea, no es solamente esta restricción de estos últimos 2 años, sino que ya desde el 2014 ha caído y en caída libre, ¿no? Más o menos respecto a 2014 a la fecha, el presupuesto del sector ambiental a nivel federal cayó más del 60%, ¿no? Entonces, yo creo que eso se refleja en que precisamente pues no hay presencia tan como quisiéramos tenerla de estas instituciones ambientales como Profepa, Conagua, Conafor, etcétera, ¿no? Y bueno, lo vemos, mi trabajo es muy diverso y yo estoy visitando muchísimos lugares. Y sí, por ejemplo, Sierra Tarahumara ya no hay presencia ni de Profepa ni de Conafor. A lo mejor eran oficinas de 50, 60 personas, ahora hay 2 porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces, la tala ilegal sigue, etcétera. Y bueno, en el caso de los problemas, por ejemplo, de contaminación y de la verificación de algunos contaminantes en las industrias, pues sí, si no hay personal, no hay quien verifique. Entonces, ahí regresamos a la pertinencia y a la urgencia y a la importancia de que el Estado de Nuevo León pueda tener esta institución del carácter que sea, del nombre que quieran. Sé que los legisladores de los estados vienen ya más de 1 año trabajando con esta propuesta. Ojalá que no se vayan sin poder autorizar no solamente la constitución de esta institución, sino también que se le autorice presupuesto para que pueda tener posibilidad de arrancar en sus operaciones, ¿no? Y bueno, las preguntas que nos hacía Elías, muy pertinentes, Elías. La política energética, bueno, está ahí. Nosotros como Naciones Unidas, el principal precepto que tenemos es que tenemos que respetar la soberanía de los estados que forman parte de las Naciones Unidas. En ese sentido, pues los gobiernos tienen toda la libertad de tener sus decisiones de política, en este caso energética, como ellos lo definen. Lo que nosotros seguimos promoviendo es que una de las soluciones a la contaminación del aire y al cambio climático son las energías renovables, que ya son las más baratas en todo el planeta. Entonces, si el gobierno tal vez no tiene intención de seguir invirtiendo en ellas, pues los particulares y las empresas sí, porque son las más baratas y nos hacen más competitivos, ¿no? Y bueno, eventualmente sí. Yo creo que esta institución, con algún acuerdo con organismos federales como Profepa, si tenemos esta Comisión Estatal Ambiental o Instituto o como lo quieran llamar, puede tener arreglos para que eventualmente esas atribuciones de Profepa se puedan con algunos acuerdos pasar a esta institución y que entonces este organismo pueda estar verificando que las empresas pues no contaminen a los niveles que lo están haciendo. Entonces, hay muchas soluciones de gobernanza. Yo creo, como decía Alfonso, ustedes, los neoloneses, tienen que seguir luchando por tener esa gran gobernanza para poder subsanar el gran problema que tienen como sociedad, que es la contaminación. Gracias. Gracias, Dolores. También el maestro Luis González quería por ahí hacerte una pregunta. Voy a hacerle el uso de la voz. Maestro Luis, adelante. Gracias. Gracias. Tu intervención, Dolores, me ha dejado pues muy pensativo sobre todos los compromisos que particularmente las instituciones tenemos que llevar a cabo. Y la comisión trabaja afortunadamente con muchos jóvenes, particularmente todas las instituciones de educación superior en el estado tienen capítulos de
dedicados al trabajo de los derechos humanos. Y esto es una buena noticia porque las nuevas generaciones están preocupadas no solo por el reconocimiento de sus derechos, sino porque esto se garantice. Y este trabajo que tú nos planteas, todos estos retos que nos planteas, implican un trabajo intergeneracional. Pero pudiese ser que los jóvenes, como ya nacieron en una situación problemática, se acostumbren a ellos. Es decir, que no se sorprendan, que no se alarmen, que no interioricen esa problemática. Me recuerda el ejemplo que da Al Gore en su película sobre el cambio climático, ¿no? Cuando a una rana se le pone en agua tibia y se le va subiendo, no lo va sintiendo hasta que muere. En cambio, si a esa misma rana la pone en agua caliente, inmediatamente brinca. ¿Qué hacer? ¿Qué tendríamos que decirle a los jóvenes? Esa es mi pregunta. ¿Cómo sensibilizarlos? Seguramente tienes mucha experiencia en los trabajos de divulgación del programa. ¿Qué debemos decir a los jóvenes? ¿Cómo podemos colocar esta agenda? ¿Qué indicadores verdaderamente los pueden mover a actuar para combatir estas situaciones? Adelante, Dolores. Gracias. Gracias, comisionado González. Bueno, es una pregunta muy importante. De hecho, gran parte del trabajo de Naciones Unidas y de mi programa en particular es precisamente comunicar todos estos riesgos que traen estos grandes problemas ambientales como es el cambio climático. Yo creo que a los jóvenes lo que nosotros hacemos en Naciones Unidas es darles información a través de redes sociales, a través de videos. Tenemos también alianzas importantes con escuelas, con universidades. Por ejemplo, el Comité Ecológico Interescolar ha sido un ejemplo no solamente para Nuevo León, sino para todo el país, porque nace precisamente de la necesidad, de la concientización que tienen los padres de familia, tanto madres como padres, de que sus hijos están viviendo y que son muy vulnerables a la contaminación, ¿no? Y entonces, cómo con la educación ambiental que se está haciendo desde las escuelas, promovida por el comité, desde ahí los niños cambian a sus familias y eventualmente a todo el entorno, ¿no? Y yo creo que ese trabajo demostrativo que está haciendo el comité se está copiando ya en muchos otros lugares del país. Yo creo que cuando nosotros hablamos con los jóvenes y hacerles entender de la emergencia climática, y aquí estoy viendo jóvenes y no tan jóvenes en el auditorio, y simplemente es... si nosotros vemos, por ejemplo, ya sabemos que en el 2030 vamos a entrar a un camino sin retorno, si es que no cambiamos la manera en cómo producimos la electricidad, cómo las industrias, el uso de la energía de las industrias, el transporte y el cemento. Esos son el 70% de las causas del problema, ¿sí? Y afortunadamente para esas causas ya hay soluciones. Está las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad híbrida, eléctrica, y después, bueno, ya vienen otras tecnologías en donde se están avanzando. Entonces, imagínense un empresario de Nuevo León, ¿no? Que a lo mejor es un señor que tiene 50, 60, 70 años y que toda su vida pues ha tenido una industria, ¿no? O imagínense el gobernador, que pues normalmente son gentes maduras, ¿no? O imagínense un presidente municipal, que es gente también de edad mediana, ¿no? Entonces, ¿quién decide, por ejemplo, en una empresa si le siguen comprando, si siguen quemando combustóleo o comprándole a una empresa que
que su matriz es muy sucia, o que sí van a comprarle a un parque eólico que está cercano a Nuevo León, o un parque solar en Coahuila. Pues lo decide este señor, y este señor a lo mejor tiene 60 años. ¿Y sabes qué? Ese señor no va a vivir la crisis climática que se nos viene tal vez en 10 o en 20 años. Igual el gobernador que está decidiendo cuáles inversiones, qué camiones compra, si de gas o híbrido o eléctrico. La vida útil de ese equipo de transporte normalmente son 30 años. La vida útil de una planta de generación eléctrica son a lo mejor de 30 a 50 años. Esas decisiones de ahorita son las que tienen que cambiarse. Y entonces por eso el cambio climático nos hace un clash entre los jóvenes y los viejos, porque en muchos sectores que se tienen que transformar hoy, las personas son viejas y no van a vivir esos efectos. Y los jóvenes que saben, y muchos están muy bien informados, que ellos son los que van a estar viviendo en el 2030, 40 o 50 la devastación del planeta, no tienen el poder económico y tal vez tampoco tienen el poder político para hacer estas grandes transformaciones. Entonces, el cambio climático nos está haciendo hoy ese choque generacional, pero con la necesidad de entender que no se pueden tomar decisiones de muy largo plazo hoy, en donde no hay un cambio de tecnología y que ya además son tecnologías más baratas que el petróleo. Entonces, eso es lo que estamos luchando todos los días diciendo, tenemos una emergencia climática, ustedes jóvenes, ayúdenos a hacer conciencia. También tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo, porque no solamente es de que los demás tienen la culpa, ¿no? Es que nosotros como consumidores consumimos carne todos los días y eso está acabando con los bosques y selvas y está acabando con los animales y las plantas del planeta. Ya no podemos consumir carne todos los días. Discúlpenme, como norteños que somos, tenemos que cambiar esa cultura, ¿no? Porque no va a haber planeta en 30 años, o sea, ya no vamos a tener ninguna cobertura forestal si todas estas personas de 1,000 a 3,000 millones de personas que esperamos que en 10 años suban a clase media, si suben a clase media con estas aspiraciones de consumo, no va a haber planeta que alcance también, ¿no? Entonces, como consumidores en nuestra alimentación tiene que cambiarse, cómo nos transportamos, bajar también la huella de carbono. ¿Cuántos viajes antes de COVID-19, cuántos viajes hacíamos al año? Pues afortunadamente viajar en avión es cada vez más barato, entonces cualquier persona podía hacer 10, 20, 30 viajes al año o 40, ¿sí? Eso tiene un impacto en el planeta impresionante, ¿no? Y COVID nos está dando esa lección también, ¿no? Cómo estamos cambiando de ropa cada mes porque ya hay un color diferente, los zapatos tienes que tener 20 colores diferentes, o sea, el hiperconsumismo nos está haciendo nosotros a que esos límites planetarios estén a tope, ¿no? O sea, no solamente ver la industria, ver cómo se genera la electricidad, ver estas industrias que contribuyen el 70% al calentamiento global. Eso se da porque nosotros como consumidores tenemos un patrón de vida que exige eso. Y entonces desde nuestra individualidad tenemos que cambiar. Muchas gracias, Dolores, por esta respuesta que nos has compartido. Quiero, por cuestiones de tiempo, ceder el uso de la voz al maestro Luis González González para dar hay una opinión más de Alfonso. No sé si puedo hacer muy breve, Alfonso, para poder hacer el cierre. Adelante, sí, adelante. Gracias, muchas gracias. Sí, sí yo veo que hoy más que nunca es importante que nos pongamos de acuerdo aquí en Monterrey. El país se está moviendo en sentido inverso a lo que se debe mover en temas de energías, en temas de tipos de combustibles.
Y realmente la contaminación nos afecta a quienes vivimos en el área metropolitana. Son nuestras madres, nuestros hijos, nosotros mismos, los que tenemos más posibilidad de enfermarnos, de morir, y donde se está reduciendo la expectativa de vida. Entonces, California, el año 68, creó la Junta de Recursos de Aire de California y ha funcionado súper bien. Tiene muchos problemas, pero es una institución que se le respeta, que es transparente y que ha tenido resultados. Entonces, yo creo que hay que caminar rápido hacia ese punto. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias a todos y todas. Gracias por este diálogo con Dolores que hemos tenido en esta tarde. Y bueno, para dar un mensaje de cierre, maestro Luis González, le cedo el uso de la voz. Pues muchas gracias. Más que mensaje de cierre, yo, si me permiten, agradecer la participación de la doctora Dolores Barrientos. Sin duda alguna, como lo decía hace un momento, estremecen sus cifras y de alguna manera nos reflejan el compromiso que tenemos que enfrentar y del trabajo colaborativo institucional en la divulgación de estos temas. El saber, entre otras cosas, que el 90% de la población vive con una situación de aire contaminado es sumamente alarmante. Agradecer desde luego también a Alfonso Martínez del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire por sus intervenciones y precisiones. A Laura Chauvet del Comité Ecológico Interescolar, que de alguna manera, como bien lo decía Dolores, ya han iniciado con acciones muy concretas y particularmente con el trabajo de niñas, niños, adolescentes, de los jóvenes, pues esto seguramente toma para la comisión un nuevo desafío de colaboración. Desde luego a Juan Manuel Ramos, que siempre está preocupado por temas sociales y colaborador de esta comisión en muchos otros asuntos. Y también la participación de Elías Martínez, ¿verdad? De poner al punto de qué está haciendo el gobierno federal en estos temas. Desde luego también nos acompañan algunas otras personalidades, el diputado Asael Sepúlveda, que seguramente participa dentro de las agendas legislativas que tienen un peso muy importante dentro de estos compromisos. Si ustedes nos lo permiten, nosotros en la comisión, a través del instituto, haremos una relatoría para seguir divulgando estos temas, que de acuerdo a la última intervención de la doctora Dolores Barrientos, pues queda claro que tenemos mucho por hacer. Muchas gracias a todas y todos los participantes. Creo que ha sido una tarde muy productiva. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, maestro Luis, por las palabras. Gracias también a Neftali por la interpretación que nos ha hecho y que permitirá que este video se divulgue y que también la comunidad de personas sordas puedan tener acceso a esta información. Y bueno, pues solamente nos queda invitarles a que divulguen las cartillas. Ahí en la página de internet se encuentran publicadas, son casi 30 cartillas de derechos humanos. Y bueno, pues hoy el tema que nos ha ocupado es este tan importante derecho, que es el de tener acceso a un aire puro. Gracias, Dolores Barrientos, por acompañarnos. A todas y todos, pues hasta la próxima. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.